Bienvenidas y bienvenidos al aula abierta de letras del Instituto de Humanismo y Tradición Clásica de la Universidad de León. Este es un especial del Día de la Mujer que hemos querido dedicar a la enfermedad y a la salud de las mujeres a lo largo de la historia, pero sobre todo centrándonos en ejemplos concretos del siglo XVIII y del siglo XIX. Como todavía estamos sumidos en la pandemia, que nos ha durado ya 2 años, y ahora se empieza a cuestionar el problema de la salud mental, pues hemos considerado necesario centrarnos en aspectos muy concretos que han servido para apartar del poder a las mujeres a lo largo de la historia. Insisto en que nos vamos a centrar sobre todo en los siglos XVIII y en el XIX, en el que se certificaron más casos de la que se llamaba enfermedad netamente femenina o histeria. Esta enfermedad ya se hablaba de ella en la Grecia clásica. Estudiosos médicos como Galeno o Hipócrates ya lo certificaban en sus escritos. E incluso existía la teoría del útero errante, que era como un ente vivo que corría por el cuerpo de las mujeres y que tenía que ver con enfermedades del aparato reproductor, ellos creían, y que inhabilitaba a las mujeres para la realización de distintas tareas, sobre todo para la concepción de los hijos. El vocablo de histeria se relaciona con las enfermedades del aparato reproductor femenino porque proviene del griego para útero. En este sentido, se ha utilizado, insisto, como dije al principio, para anular la voluntad jurídica de las mujeres y para restarles poder a lo largo de la historia. El estudio más famoso sobre la histeria es el que realizó precisamente Freud con su psicoanálisis, llamado teoría de la histeria. Él indagaba en el subconsciente femenino y, claro, asociaba esta enfermedad de la histeria a la represión sexual de las mujeres en el siglo XIX. Hubo infinidad de tratamientos que se aplicaron para paliar los efectos de la histeria, que, insisto, no tienen nada que ver con una enfermedad mental, sino con la incapacidad médica para diagnosticar las distintas dolencias que las mujeres padecían en la época. Las mujeres, obviamente, servían para concebir hijos, y si eran incapaces de concebir porque padecían histeria, pues entonces se las apartaba absolutamente del poder. En este caso, incluso hubo un estudioso, un filósofo del siglo XIX llamado Herbert Spencer, que desarrolló una teoría mediante la cual las mujeres cultas, las mujeres con estudios, tenían mayor dificultad para concebir. Por tanto, debía apartárselas del mundo de la razón si los hombres querían perpetuar su especie. Esta teoría tremendamente misógina tuvo gran acogida y a las mujeres se les intentaba impedir el acceso a la cultura. En este especial, precisamente, el doctor Iván Rega Castro va a explicar cómo doña Bárbara de Braganza, reina consorte del rey Fernando VI de España, fue apartada del favor de los súbditos precisamente por no concederle un vástago, un hijo a rey. Esta mujer fue una mecenas de las artes, una mujer cultísima, y efectivamente la razón que se esgrimía para que no concibiera hijos era esta querencia por las artes y por la cultura. Otras mujeres olvidadas con frecuencia son las monjas. Las monjas que en su castidad se dedicaban a trabajar y rezar, su hora et labora. Sin embargo, vemos con sorpresa como la doctora Carmen Rodríguez López y el doctor Rafael Ceballos Roa exponen enfermedades relacionadas también con la histeria en los libros de difuntas que ellos han consultado en distintos archivos. Por eso nos ha parecido muy interesante traerlas a colación, mujeres tradicionalmente con una cultura que les daban las paredes de su monasterio y su aislamiento, sin embargo, tenían también padecimientos como la histeria, estaban registrados.
No nos podemos olvidar tampoco de los tratamientos que se hacían para supuestamente curar la histeria, y en algunos casos eran tratamientos encubiertos para solamente, insisto, apartar del poder a estas mujeres. En este sentido, la doctora Beatriz García Prieto nos va a exponer algunos ejemplos, sobre todo de una mujer noble leonesa, que fue incluso encarcelada y sometida a tratamiento porque había otras envidiosas de su situación y posición que querían hacerse con su fortuna y con sus propiedades. Por último, pero claro, no menos importante, son los escritos de doña Emilia Pardo Bazán, apartada de la Real Academia por su condición de mujer y recientemente homenajeada por la misma. La doctora Miriam López Santos nos hablará de dos de sus relatos, El encaje roto y La resucitada, en los que se expone también esta problemática de la histeria y de la inhabilitación de las mujeres, aunque ya en Los Pazos de Ulloa también se atisba esta enfermedad femenina. Espero que lo disfruten mucho. Pocas mujeres aquejadas de enfermedades o de sufrimientos físicos han recibido tanta atención de la historiografía por sus frecuentes achaques, por la etiología de su enfermedad, como la reina Bárbara de Braganza, quien falleció en 1758 debido a un cáncer de útero. Sufrió una durísima agonía que describieron personas de su círculo íntimo, como por ejemplo el embajador portugués, al igual que sus médicos, con una exhaustividad que se acerca, podríamos decir, al proceder de la medicina moderna. Uno de sus médicos de cámara, el célebre Andrés Piquer, en el momento de su muerte, la definió fríamente, y cito, como una señora de 47 años de edad, de temperamento sanguíneo, flemático, de cuerpo obeso, de mucho comer, de poco ejercicio, y tenía las evacuaciones menstruas copiosísimas. No parió nunca, ni jamás se hizo preñada. Este aspecto, su supuesta infertilidad, hecho del que hoy en día se duda y se atribuye más bien a su marido, y por encima de todo su aspecto físico y su condición de extranjera, no olvidemos, de origen portugués, se convirtieron en motivo de cruel sátira en libelos, pasquines y panfletos que circularon ampliamente por Madrid tras su muerte, y gran parte de los cuales se conserva, cosa rara, en la Biblioteca Nacional de Madrid, como puso de manifiesto en su momento Teófanis Egido. Esta publicística acabó por fijar una imagen absolutamente negativa que cambió radicalmente la opinión que sobre ella habían tenido sus súbditos hasta ese momento, tal y como han señalado historiadoras como Gloria Franco Rubio. No haber tenido descendencia debió de ser una circunstancia personal que probablemente vivió con gran amargura, al ser incapaz de dar un heredero al trono, pero su imagen pública parece que no se vio especialmente afectada por ello hasta el justo momento de su muerte. Sus panegiristas, la literatura fúnebre, destacaron en cambio su erudición. Una mujer que hizo gala de una educación fuera de lo corriente para una mujer de su tiempo, llegando a reunir una biblioteca muy notable, poco común de hecho en el panorama de las bibliotecas femeninas del siglo XVIII hispánico. Otro de los aspectos puestos en valor fue su pasión por la ópera en particular y la música en general, faceta esta heredada de su madre, Mariana de Austria. De hecho, la promoción de espectáculos escénicos o musicales protagonizados por artistas italianos en su mayoría y orquestados por el famoso castrato Farinelli fue la base para el desarrollo de un determinado sistema de representación de la majestad, o mejor dicho, de la reginalidad, que algunos autores han definido en su conjunto como la corte festiva. En este sentido, cabe destacar el diseño de un tipo de espectáculo cortesano o de ocio musicalizado que combinaba la navegación y la música, como fueron los paseos fluviales de la llamada Flotilla del Tajo, en el tránsito Aranjuez, que hicieron las delicias de los reyes desde 1752. Es más, a pesar de que su enfermedad empezó a agravarse en febrero de 1758, no renunció a desplazarse a Aranjuez a principios de mayo, como era costumbre, junto con el rey y la corte, para disfrutar de ese divertimento una última vez. Y así fue
consiguió embarcarse una última vez en julio de 1758, aún en contra de la opinión de todos los médicos, como afirmó el embajador portugués don Antonio de Saldaña. Lo cierto es que desde hacía meses se confiaba en el valor terapéutico de la música para hacer más llevaderos los sufrimientos de la reina, y se sabe que incluso en febrero de ese mismo año, en una de sus peores crisis de salud, Fernando VI mandó construir un pequeño teatro adyacente a sus aposentos en palacio para seguir así disfrutando de sus distracciones favoritas. Pero falleció sin remedio poco después, en Aranjuez, el 27 de agosto de 1758. El monasterio femenino de Santa María de Otero de las Dueñas en León fue fundado a mediados del siglo XIII por María Núñez, descendiente de dos linajes señeros como fueron los creados por Fruela Muñoz y Pedro Flaínez. Este monasterio fue adscrito a la orden cisterciense. El 30 de noviembre de 1868 tuvo lugar la exclaustración, siendo demolido el monasterio. Aunque las monjas residieron durante algún tiempo en el convento de Santa María de Villoria de Órbigo, finalmente las dos últimas monjas que quedaban solicitaron en 1882 su incorporación a la casa madre de Gradefes. El solar monástico se ha transformado en la actualidad en una finca particular y se han desdibujado las trazas de la estructura del convento. Los restos de la iglesia están hoy convertidos en pajar. El ámbito del monasterio de Santa María de Otero de las Dueñas está delimitado por el trazado de la cerca que rodeaba la huerta monástica. Este muro de piedra engloba los restos de las construcciones que formaron parte del monasterio y su entorno más inmediato correspondiente a la huerta. El libro de los difuntos se conserva en el archivo del monasterio de San Isidro de Dueñas en Palencia. Resultado de su uso como libro contenedor de certificados de defunción, se trata de un libro en soporte papel, tamaño folio, que no conserva encuadernación. De manera sencilla y eficaz fue diligenciado con la fecha de inicio y la mención de la abadesa Tomasa Álvarez de Villarroel. La escueta línea en otra letra destinada a completar los datos requeridos para diligenciar el libro indica que consta este libro de 87 fojas. El primer asiento está datado en 8 de marzo de 1767 y el último corresponde a la fecha de 2 de julio de 1878. Para facilitar una muestra de la información contenida en el libro, se ha decidido sustanciar esta y formalizar los datos en columnas. Para entender el significado de alguna de las enfermedades, es conveniente acudir a los diccionarios más próximos a la época de la elaboración del libro. Así, gota coral se definía en el año 1780 como enfermedad que consiste en una convulsión de todo el cuerpo y un recogimiento o atracción de los nervios con lesión del entendimiento y de los sentidos, que hace que el doliente caiga de repente. Procede de la abundancia de los humores flemáticos corruptos que, hinchando súbitamente los ventrículos anteriores del cerebro y recogiéndose este para expelerlos, atrae hacia sí los nervios y los músculos, quedando el doliente sin movimiento y como muerto. Accidente perlático se definía también como un adjetivo que indica que padece perlesía. Y sigue indicando el diccionario de parálisis, privación o disminución del movimiento de partes del cuerpo, debilidad muscular producida por la mucha edad o por otras causas y acompañada de temblor. En sus 74 registros, casi el 94% de ellos indican la edad de defunción y es posible determinar una media de edad de 61 años. Combinando datos como media de edad y años de profesión, se trasluce también que la edad de toma de hábitos estuvo en torno a los 18 años. Por lo que hace a la incidencia de fallecimientos por época del año, no arroja datos llamativos. Así, el comienzo del invierno y el cambio estacional en primavera son las épocas en las que se produce una mayor mortandad, mientras que el verano es la estación de menor frecuencia de fallecimientos. Otro de los datos que aporta este libro de difuntos
tiene que ver con el enterramiento preferido por las monjas. Así de ello entendemos que la preferencia era dentro de la iglesia, en el coro, debajo de determinadas sillas, que a veces eran las sillas de abadesas anteriores. Además del libro de difuntos, otra tipología documental que informa sobre las enfermas y sus cuidados es la visita. Estos documentos recogen las indicaciones derivadas de la inspección que periódicamente realizaba el superior, en nuestro caso el monasterio de Santa María de Gradefes, para comprobar el cumplimiento de la regla monástica. A lo largo de los mandatos emanados de estas visitas, encontramos algunos relativos al tema que nos ocupa. La regla de San Benito señala en su capítulo 36 que los hermanos enfermos deben ser tratados como al mismo Jesucristo, indicación que reflejan estos mandatos, y se añade que se le procuren mantenimientos que no les acrecienten la enfermedad, como la vaca y otros mantenimientos semejantes, sino que se les dé un carnero u otra carne equivalente, aunque sea a costa del monasterio. También señala que los profesionales de la sanidad, médicos y barberos, eran los pocos varones que podían acceder a la clausura. Si el mal era de costado, tabardillo, calentura continua o cualquier otra enfermedad peligrosa, además de médico y botica, el día de la purga se les debía dar a las enfermas una gallina y el resto de días una libra entera de carnero. Conforme avanzan los años, las indicaciones van siendo más detalladas. Además del médico y botica y medicinas necesarias a costa del monasterio, también se debía poner a disposición un mozo para ir a León o a otra parte a por estas medicinas y sin coste para la enferma. Además de la prescrita gallina o la carne de carnero, se añade que para la cena se den a las enfermas un par de huevos. También se amplía el tipo de profesionales a los que se podía acudir: médico, barbero, cirujano y aljibrista, manteniendo que todas las atenciones necesarias serán siempre a costa del monasterio. Cuando finalmente una monja moría, sus bienes se podían subastar en almoneda, pero después del entierro y de las honras. Otro aspecto tratado era la manera de comulgar. Si la enferma no podía hacerlo con el resto de la comunidad en la iglesia, se le permitía hacerlo cada 15 días, no cada 8, en la celda, acompañando al Santísimo Sacramento 6 monjas con luces e incluso con la cogulla, el hábito propio de los oficios y celebraciones litúrgicas. Como decíamos, fallecida la monja, el monasterio corría con los gastos del entierro. A este solo asistían 10 sacerdotes. Se hacía inventario de las alhajas de la difunta en presencia de la abadesa, la priora, 2 monjas ancianas y la secretaria de la comunidad. Si alguna persona quería algo de sus bienes, que denominan expolio, se podía vender a un justo precio, pero se debía despachar el negocio fuera del monasterio. Hecho un cúmulo de todo lo que resultare de dicho expolio, se apuntaba en el libro de difuntas que se debía exhibir en las visitas. La cantidad resultante de esta venta se invertía en misas por el alma de la difunta. A la hora de estudiar la evolución en los derechos y las libertades de las mujeres en la primera mitad del siglo XX en León, hemos localizado numerosa documentación en la que muchas de estas mujeres fueron tachadas de enfermas mentales, una idea que tenían para estigmatizarlas, castigarlas, incluso justificar ciertas extralimitaciones que habían tenido de los modelos de género. En este caso podemos poner el ejemplo de algunas mujeres que abandonaron su hogar, víctimas en la mayor parte de los casos de malos tratos tanto de palabra como psicológicos. Estas mujeres se vieron obligadas a abandonar en el hogar en el que convivían con sus esposos y fueron perseguidas, y una vez que fueron detenidas y devueltas al hogar fueron tachadas de enfermas mentales, de que habían actuado de una forma fuera de lo normal, fuera de lo natural, llevando a cabo una forma saltiva, ¿no?, de actuar, una conducta que no tenía sentido ni cuadraba con la moral de la época. Esto, en cierto modo,
intentaban utilizar estos argumentos para que el honor del varón no fuera dañado, ¿no? Era un varón que no había sabido imponer su autoridad y que esto no le había permitido mantener a la mujer en el hogar, que era el sitio el que le correspondía, sometiéndose a las órdenes de estos hombres, ¿no? Estos casos llegaron a veces a límites tan insospechados que mujeres que se atrevieron a denunciar los malos tratos no fueron creídas. ¿Por qué? Porque los varones lograban que calase el mensaje de que las mujeres que denunciaban malos tratos en realidad estaban locas, estaban haciendo de un pequeño grano de arena una gran montaña, estaban exagerando las situaciones normales de la convivencia, en la que no olvidemos que en estos casos la autoridad marital se imponía a veces usando la violencia, pero en vez de reconocer que pudiesen existir esos malos tratos, se desquitaban de estos hechos señalando que las mujeres eran enfermas mentales. En algunos casos también, además de intentar tapar estos malos tratos, que estas mujeres no fueran escuchadas, no fueran entendidas ni por la sociedad ni por los jueces que tenían que dar una resolución a esas denuncias, en algunos casos se utilizó este tipo de excusas de que había demencia, que había actuaciones histéricas, que había actuaciones de desviación mental, para llevar a cabo la incapacitación judicial de estas mujeres, que no pudiesen sobre todo administrar sus bienes, que era muy importante, ni desempeñar o ejercer ciertos derechos cívicos que ellas tenían, ¿no? La mayor parte de los casos son maridos los que buscan esa incapacitación de las mujeres, pero también hemos encontrado casos de familiares muy cercanos a estas mujeres que intentaban, pues eso, quitarles toda capacidad judicial, toda capacidad de actuación en el ámbito público y privado, a través de este achaque, ¿no?, de que eran enfermas mentales. El ejemplo más destacado que hemos podido localizar transcurre en la época de la República, pero también en los años de la Guerra Civil, y tiene como protagonista a Julia Blanco Posadilla. Esta mujer se enfrentó a que su hermana, su propia hermana, iniciase un trámite de incapacitación por motivos de enfermedad mental. Pero esta hermana lo que quería era que la herencia que había obtenido Julia no fuera gestionada por ella, sino por ella misma, ¿no? Es decir, que Julia se mantuviese al margen de la gestión del patrimonio de la familia, que había quedado por herencia en manos de Julia. Pero esto esconde no solo intereses económicos, sino también intereses sociales y políticos, porque Julia había dejado de mantener buena relación con la familia, buena relación con las personas de las altas esferas de la provincia leonesa, de la capital leonesa, y se había dedicado a mantener relaciones con personas de bajo estatus social en comparación con el suyo propio, o incluso de tendencia ideológica de izquierdas, y esto no era bien visto por una familia de bien, por así decirlo, de la capital leonesa. Entonces, ese trámite de incapacitación por cuestiones de enfermedad mental escondía no solo intereses económicos, sino también cuestiones ideológicas. Vemos cómo a través de esa denuncia por parte de la hermana, por parte de Socorro contra Julia, los juzgados inician un procedimiento en el que buscan de dónde parte esa enfermedad mental de Julia, ¿no? E intentan retroceder en el pasado, ver los antecedentes familiares, incluso en la propia infancia de Julia. Se señala de forma destacada los informes que realizan tanto los trabajadores judiciales como médicos que estaban en el proceso, que Julia no había tenido la menstruación de forma normal, sino muy tardía, que tenía reglas descontroladas, o sea, intentando buscar una anormalidad femenina. También vemos cómo intentan señalar que nunca había tenido novio, que nunca había tenido relaciones con varones. Incluso se llega a aludir de que podría haber tenido problemas de homosexualidad. Ese tema se cierra, pero ya dejan la sospecha, y vemos cómo desde la infancia se le intenta tratar de que es una persona
que no tiene una conducta normal. Y eso se ensalza todavía más cuando es la única hermana de todos, ¿no? de la familia, de los 4 hermanos que estaban en la familia, que no se casa, que se mantiene soltera, algo que también estaba muy mal visto en la época porque no estaba cumpliendo las funciones que le correspondían, tanto de madre como de esposa. Vemos un conglomerado de factores que lo que llevan es a que a esta mujer que estaba administrando los bienes que había heredado de forma independiente, autónoma, sin el control de un varón, se le intenta cortar las alas a través de esta vía, ¿no? De esta incapacitación. A pesar de que se aportan informes médicos en los que sí que se alude a ciertos problemas mentales, se llega a la conclusión, tanto los jueces como los médicos, como todos los que están en el procedimiento, de que a Julia no se le debe de quitar la capacidad de administrar sus bienes y de ejercer sus derechos cívicos, porque sencillamente se considera que debido a la presión, a la situación política del momento, incluso ella tuvo acabó presa por cuestiones de desobediencia a la autoridad, este tipo de cuestiones tan frecuentes en la guerra civil. Al final lo que vemos es que se reconoce que sí que hay ciertos problemas, pero no de la envergadura para que se le quite esa capacidad, ¿no? de ser una mujer autónoma. Por tanto, aunque esta resolución viene ya con la justicia sublevada, la justicia ligada al posterior régimen franquista, vemos cómo al final no se consiguen los propósitos y Julia mantiene su autonomía, ¿no? A pesar de que se había intentado utilizar la enfermedad mental como arma contra su libertad, contra el libre ejercicio de los derechos que ella tenía como mujer soltera, como mujer heredera de un patrimonio importante, y pudo seguir realizando su vida a pesar de las trabas que le quería poner incluso su propia familia. La controversia ha acompañado a Emilia Pardo Bazán desde sus primeras producciones, especialmente si hablamos de su narrativa breve, desde la categorización de la misma como gótico, fantástica, realista, naturalista, la caracterización de los personajes, el tratamiento del espacio o la particularidad a la hora de enfrentarse a determinados temas. Es aquí precisamente donde debemos situar el tema de la histeria, esa enfermedad esencialmente femenina que acechaba como una sombra a los diferentes personajes de los cuentos y las novelas de Emilia Pardo Bazán, que se atrevían a enfrentarse a la norma ideal, a ese denominado ángel del hogar de la época, precisamente por ser capaces de sentir, ver y percibir más allá de lo que podían hacerlo los propios personajes masculinos. Este tema se trabaja en cuentos como El encaje roto, Las espinas, El antepasado o La resucitada. La técnica que emplea es contraponer la opinión y el diagnóstico médico, es decir, la ciencia, a el discurso femenino y la experiencia individual de esa mujer. Lo hace a través de una serie de estrategias que tratan precisamente de anular en primera instancia ese discurso de autoridad y revalorar esa experiencia individual. Esta técnica es precisamente la que emplea, como ha señalado parte de la crítica, en otros de sus ensayos. Primero hablaría el adversario, es decir, le da voz a ese argumento contrario, le permite hablar, y por otro lado, en segunda instancia, desacredita ese argumento a través de la presentación de una serie de pruebas empíricas, para finalmente presentar la otra versión, la de la mujer, que estaría basada en la experiencia individual. Realmente se apodera de esos métodos, de esas palabras, del discurso dominante, pero lo desmonta. Es decir, es ese discurso que parece querernos decir que es el racional, pero que realmente lo está desmontando desde los cimientos.
¿Y por qué podríamos decir en este momento esta mujer histérica dentro de estos cuentos de Emilia Pardo Bazán? Porque realmente este tratamiento va vinculado a, en el momento, en otras manifestaciones literarias, encontramos que es el arma que esgrime gran parte de ese discurso dominante de la Restauración para mantener su status quo y aniquilar o evitar que trascienda cualquier tipo de discurso que suponga la emancipación de la mujer. Por eso, a lo largo de estos cuentos encontramos frases como tenía un pensamiento excesivamente emocional, un carácter enfermizo, cercano a la locura, etcétera. Un ejemplo de ellos precisamente lo podemos encontrar en El antepasado. En este cuento tenemos una mujer que un día, estando embarazada, descubre por casualidad un cofre. Al abrirlo, dentro se encuentra una cabeza de un ser humano. El impacto que le provoca emocionalmente es tremendo en ese momento, pero el discurso del médico y de los otros personajes femeninos, en lugar de ir hacia explicar por qué está esa cabeza ahí, a qué se debe que se haya conservado durante tanto tiempo, se centran en la emoción que ha generado esta visión en la propia dama. Por eso le recomiendan que se vaya al campo, a una propiedad del marido, y allí a los 9 meses nace el niño. El niño casualmente tiene en el cuello una marca similar a una cabeza cortada. Nosotros como lectores, y evidentemente lo que pretende Emilia Pardo Bazán, es que relacionemos que efectivamente existe una causalidad entre el impacto que ha generado en ella la visión de esa cabeza del antepasado con el niño que ha nacido directamente con esa marca o ese estigma. Finalmente, nosotros nos plantean, como en todos los cuentos de Emilia Pardo Bazán, una serie de incógnitas, de preguntas. Tendríamos que volver sobre la lectura y cuestionarnos: ¿realmente existió? ¿Estaba enferma la mujer? ¿Estaba enfermo el hijo? ¿Heredó esa enfermedad, como señala al final del propio relato? ¿O trataron de esconder por qué, cuáles fueron los motivos que les llevaron a esconder esta cabeza del antepasado, los personajes masculinos? Lo que parece evidente es que tras toda la lectura, como lectores observamos que precisamente Emilia Pardo Bazán ha querido dejar constancia de que se ha aniquilado el discurso femenino a través de la voz patriarcal. Se pone del lado de esta mujer que sufre violencia sexual y física y emocional, para finalmente, recordando las propias palabras que aparecen en alguno de los ensayos suyos, exigir que el derecho al libre ejercicio de la libertad individual es incuestionable.